Al final los textos se complementan. Hoy día, por ejemplo, habíamos quedado 2, 2, 2, ¿verdad? Ese es nuestro mnemotécnico, ¿verdad? 2, 2, 2, después 3, 3, 3. ¿Qué más? Habíamos hablado de la monotrofina coriónica humana que se relaciona con el embarazo y solo se produce luego de una fecundación. Y nos quedamos aquí en gastrulación, neurulación. Los dos más importantes, gastrulación y neurulación. Abajo está el desarrollo de las vellosidades crónicas y la placenta, bien correspondería a la placentación. Entonces, otra vez, está fácil de recordar. 3, 3, 3, 3, 3. 3 capas, 3 espacios, 3 estructuras, nódulo, línea primitiva, membrana bucofaríngea y 3 procesos: gastrulación, neurulación y placentación. Gastrulación, neurulación, placentación. La tercera semana realmente es la semana más interesante que hay en el desarrollo, ¿verdad? Bien, justamente vamos a hablar ahora de placentación y de la cuarta semana y la quinta semana, que prácticamente es un resumen. Aquí nos quedamos, listo, avanzamos. Desarrollo de las vellosidades coriónicas y en la placenta. Obviamente le vamos a pedir su bendición al Señor. Permítanme orar por ustedes. Querido Señor, estamos siempre pidiéndote tu ayuda, tu bendición para nuestras actividades académicas, Señor, para nuestro futuro, Padre. Y te agradecemos mucho que este año has bendecido mucho esta escuela, porque realmente, Señor, el esfuerzo de los estudiantes puede ser reconocido en otras partes. Por lo tanto, querido Dios, queremos pedirte ahora que tú nos bendigas para ir trabajando para los futuros compañeros que vendrán, los pequeños que están estudiando en el pre o que se están preparando para dar su examen de admisión. Señor, muchos de ellos estudiantes brillantes de los diferentes colegios nacionales, o también, Padre querido, estudiantes brillantes de las academias o los diferentes lugares que están postulando. Querido Señor, sostiene nuestra voluntad, por favor, nuestra disciplina, para que podamos alcanzar nuestras metas, querido Padre. Gracias por tu bendición, Señor. Yo que mi vida, le doy todo de lo que está aquí, Señor, de mis futuros colegas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, desarrollo de las vellosidades coriónicas. Ya hemos hablado del desarrollo de las vellosidades coriónicas cuando hablamos sobre parte de la placenta, ¿verdad? Entonces miren ustedes cómo la placenta o el desarrollo de la placentación tiene dos componentes: componente materno y componente fetal. Componente fetal. ¿Cuál es el componente fetal? El corio, compuesto por el sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto. Sincicio-trofoblasto y el citotrofoblasto. Según la imagen, aquí al lado, el sincicio-trofoblasto o sincitio-trofoblasto recubre al citotrofoblasto. Y este sincicio-trofoblasto es el que está relacionado con los espacios o las lagunas en los que se va a llenar la sangre proveniente de los sinusoides maternos, ¿verdad? Proveniente de la arteria uterina, ¿verdad? Que va llevando la irrigación hacia el embrión que está desarrollado. Esta es la barrera hematoplacental, ¿ya? No permite la unión de la sangre materna con la sangre fetal. Miren, la sangre fetal está aquí en estas arterias, en estas venas, en estos capilares, pero solo por difusión atraviesan algunos nutrientes, atraviesan algunos fármacos, ¿verdad? Atraviesa el oxígeno, pero es una barrera contra muchos agentes tóxicos, medicamentos y también contra algunas infecciones. Por eso es tan importante esta barrera, y también es importante conocer qué medicamentos y qué tóxicos pueden atravesar esta barrera placental. Porque la categoría de medicamentos para el embarazo tiene 4 categorías: A, B, C y X. A, B, C y X. Los medicamentos más conocidos tienen la categoría A. ¿Cuál? Paracetamol. Puedes darle paracetamol a una gestal. ¿Está bien? Para la fiebre. ¿Por qué es importante controlar la fiebre en las primeras semanas? Porque puede causar defectos en el tubo urinar, ¿verdad? Entonces, no vas a dejar que se muera de fiebre porque tiene un resfrío, porque tiene una infección urinaria, porque tiene una gastroenteritis. Puedes darle paracetamol para controlar la fiebre
también algunos antibióticos. Pueden darle sobre todo penicilina, ¿no? Medicamentos basados en penicilina que pueden ayudarle a controlar la infección sin necesariamente afectar al virus. Hay otros, por ejemplo, bacterias que también son detenidas por la barrera placentaria, pero sobre todo los virus que principalmente están relacionados con las TORCH pueden entrar. Es por eso que también a las gestantes no se les permite vacunar, o mejor dicho, no se les aconseja vacunarse en el primer trimestre del embarazo, porque una vacuna puede tener un agente inactivo, ¿verdad?, que podría producir una respuesta inmunológica o incluso hasta cierta respuesta de nuestro sistema inmunológico. Entonces, si atraviesa la barrera placentaria, pues en el primer trimestre tampoco es recomendable las vacunas en las mujeres, ¿verdad? El COVID, por ejemplo, no permitía que se vacune una mujer en el primer trimestre del embarazo. ¿Qué más es esta barrera importante? Permite el paso de algunas inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina puede pasar la barrera hematoplacentaria? Depende del tipo de... Acuérdense de G de gestación, un hemotécnico, ¿verdad? G de gestación que atraviesa la barrera placentaria. Bien, entonces, de esta forma tenemos la separación entre la circulación fetal y la circulación materna. Componente materno de la placenta está la decidua. La decidua, que es este tejido endometrial que está rodeando al citotrofoblasto o al sincicio trofoblasto, que poco a poco ha comenzado a generar estas prolongaciones digitiformes, ¿verdad?, que se están introduciendo en el endometrio. Esto es justamente la placenta. Y estos van formándose en especie de cotiledones, como después se conoce, estructuras mucho más grandes que están ingresando, miren ustedes aquí también, en el endometrio, ¿verdad? Vamos a ver otras imágenes más abajo, cuando ya se está formando al final de la tercera semana para pasar a la cuarta semana, la placentación. Vean ustedes aquí que el saco vitelino está degenerando, ¿verdad? Poco a poco, luego de convertirse en el alantoides, parte del cordón umbilical está degenerando. Y aquí la cavidad amniótica está creciendo. Esto, que dentro trae al embrión, va a comenzar a crecer, y esta cavidad coriónica finalmente va a desaparecer en la medida que esta cavidad amniótica va creciendo. Entonces, va a haber una primera capa de protección para el embrión, que es la membrana coriónica, y luego va a estar una capa más interna, que es la capa o la cavidad amniótica, o el amnios, rodeada por el amnios, ¿verdad? Corio alrededor y amnios, una capa más interna que rodea la cavidad amniótica. Este espacio luego va a desaparecer porque el amnios va a ir llenando, esta cavidad amniótica se va a ir llenando de líquido amniótico y finalmente van a llenar todo esto que está vacío de la cavidad coriónica. Previo al parto hay rotura de membranas. ¿A qué se refiere esa rotura de membranas o rotura de la fuente? Justamente a esta membrana coriónica y la membrana amniótica que se rompen y produce la salida de este líquido amniótico previo al parto, ¿verdad? A veces se hace de manera instrumental, porque cuando rompes con una pinza de diente, rompes los sacos, entonces la salida del líquido permite que la cabeza del bebé se encaje en la cavidad pélvica y así el bebé pueda nacer. Por eso es que cuando ustedes atiendan partos, tienen que tener protección ocular. A buena hora los que usan lentes. Los que no, tienen que usar su protección ocular, ¿ya? Si vas a tener parto de emergencia, un doctor en el ómnibus, ¿verdad? Un doctor en la estación de aeropuerto. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque el bebé al nacer puede expulsar parte de ese líquido amniótico y te puede bañar la cara, los ojos y puede estar pues con alguna enfermedad. No conocemos el antecedente de la mujer. Doctor, este caso le
bolsa entera. Sí, puede darse el caso en el que pueden hacer una bolsa entera, sí, pero sobre todo en la cesárea, no tanto en el parto natural, aunque hay excepciones, podría darse también en un parto natural, sobre todo cuando hay una restricción de crecimiento intrauterino y el bebé es pequeño. Ahorita vamos a hablar más de esto cuando veamos el cordón umbilical ya formado. Entonces, componente materno, la decidua, componente fetal, el escorio o citotropoblasto y el citotropoblasto. ¿Verdad? Vemos poco a poco la degeneración del saco vitelino. Miren, en la tercera semana eran 3 espacios, ¿se acuerdan? Cavidad coriónica, saco vitelino, cavidad amniótica. Eran 3 capas o 3 áreas generadas del hipoblasto, ectodermo, ectodermo, ectodermo. ¿Qué otra se relaciona con el número 3? Estructuras de la placa, ¿verdad? Nódulo, línea primitiva, membrana cloacal, ¿verdad? 3, 3, 3. ¿Qué más? Cuando hablábamos de los somitas, miotoma, dermatoma y esclerotoma. En los somitas, que también se estaban formando en la tercera semana, iban a formar parte, por ejemplo, de los órganos en el tórax, ¿verdad? Se formaban también estructuras